Les saludamos desde aquí, desde la iglesia de Nazareno, en el 34 de la Fueste de la ciudad de Jacob, Connecticut. Por la gracia soy pastor, porque por gracia. Amén. Y hoy vamos a tener a mi esposa, que ella se llama Juanita Ortega. Lucas 22, versículos 61 y 62. 61. St. Luke, chapter 22, verse 61 and 62. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Gloria a Dios. Así que cierran sus lindos ojitos, se ponen en comunión y me ayudan a orar, por favor. Señor, te damos gracias. A ver, Santo Señor, y el pastor me lleva una oración. Gracias, Señor, en Santo y este buen momento Señor. presente de que vamos ahora a presentar mensaje tu palabra, lo cual es tan importante tu palabra, porque por ella es que estamos aquí. Señor, tu palabra es la verdad, Señor, el camino y todo, Señor, y la salvación. Gracias por ella, Señor. Espero que la use de manera especial y que sean palabras de aliento para edificarnos y consolarnos, y que así salgamos a este lugar lleno de la presencia tuya. En nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Y el tema, la mirada de Jesús. Gloria a Dios. Y comienzo. Entonces dice, voy a repetirlo, ¿verdad? Dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Jesús miró a través de la multitud e hizo contacto visual con Pedro. Pedro fue condenado inmediatamente de su pecado, no solo de su negación a Jesús, sino también el orgullo que llegó a pensar que nunca le negaría. Salió afuera y lloró amargamente. Cuando Pedro lloró, sus lágrimas fueron de un arrepentimiento genuino. En ese momento, él se había arrepentido de lo que él hizo, porque él amaba mucho al Señor Jesús. Amén. Su obediencia no era malintencionada, sino que su carácter impulsivo lo condujo a una situación un poco comprometedora. En esa noche se olvidó de todo y pensó en sí mismo. Gloria a Dios. Como hacemos mucho, ¿verdad? Que nos olvidamos del Señor y pensamos en nosotros. A Pedro no le faltó la fe, sino que se olvidó de ella. Aquel hombre que había caminado sobre las aguas del mar de Galilea con Jesús. Aquel hombre que estuvo presente en el monte de la transfiguración y que afirmó con toda certidumbre que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fue el que le dijo a Jesús: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel como también a la muerte. Pero en su arrogancia se creía mejor que los otros discípulos, porque Pedro era, dice la Biblia, era un hombre torpe, terco y bien ligero. Bien ligero. Y entonces dice, y él valientemente trató de defender a Jesús. Le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote cuando arrestaron a Jesús. La mirada de Jesús condujo a Pedro a una reflexión de su vida. Y en ese instante Pedro se acordó de las palabras del Señor. No hubo ningún reproche, ningún reclamo de parte de Jesús, sino simplemente una mirada. Esa mirada de Jesús tan profunda que examinó y penetró hasta lo más íntimo del ser de Pedro, que había
¿Qué había visto Pedro en aquella mirada? No lo sabemos. Pero en ese momento su ser fue conmovido, sus pensamientos y sus emociones. Y cada vez que leemos o que predicamos nos viene a la mente y nos preguntamos, ¿cómo fue capaz Pedro de hacer tal cosa? Pedro fue el principal de los apóstoles, el líder, ¿verdad? Y después de la resurrección de Cristo, convocó a la iglesia y dirigió el llamamiento de un apóstol para reemplazar a Judas Iscariote, que fue, ¿verdad?, el que entregó a Jesús. Fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Era un discípulo muy franco y ferviente. Era uno de los amigos más cercanos de Jesús y era una columna de la iglesia, que lo dice en Gálatas 2:9. Y eran 12 discípulos, ¿verdad?, que seguían a Jesús, que estaban con él. Y 2 de ellos lo traicionaron, que fue Judas y también Pedro. Y el resto de los discípulos escaparon todos por sus vidas. Dice que en la cruz del Calvario, ¿verdad?, cuando crucificaron a Jesús, tan solo estaban su madre, la madre de su madre, María Magdalena y el discípulo amado. ¿Y por qué tantos discípulos que tenía? 12 por todos. Y tan solo eran esos nada más. Las mujeres que estaban ahí frente de esa cruz. Qué valientes fueron, ¿verdad? Porque se mantuvieron ahí con todo y lo que estaba pasando. Amén. Se mantuvieron ahí más que los discípulos que se desaparecieron. El único que se quedó por ahí cerca fue Pedro, que le seguía de lejos. Él no se fue, él estaba viendo lo que estaba pasando con Jesús. Dios permite que Satanás tiente a sus hijos, pero hay un límite. Él no tiene la libertad de hacer lo que quiera con los hijos de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Amén. El Señor es fiel en toda tentación y siempre nos da la salida. Dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Jesús. Cuando arrestaron a Jesús, que Pedro trató de defenderlo y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote, Jesús tocó su oreja y le sanó. Ahí en todo público, y nadie se dio de cuenta en ese momento de ese milagro que Dios hizo, ¿verdad?, que hizo Jesús en ese instante, que le sanó la oreja a ese soldado. Nadie se dio de cuenta. La tentación a negar nuestra identidad como cristianos siempre se hace presente ante la presión de las personas y las circunstancias que nos rodean. Sin pretender justificar a Pedro, él también cayó en la misma trampa en esos momentos. Gloria a Jesús. Amén. Aquel que una vez dijo al Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Aquella noche Pedro jugó a aquel por quien él había dejado todo. Se había olvidado que era un discípulo de Cristo. Esa noche dejó a un lado su vida como discípulo, puso a un lado su entrega y su promesa a Cristo cuando le dijo que iría a la cárcel y a la muerte por Cristo. ¿Qué pasó con eso, verdad? Que le prometió, voy a la cárcel contigo y voy a la muerte también. Pero en esa noche lo negó. Quizás en aquel momento se dio cuenta de la realidad y la cercanía a la muerte y pensó, soy muy joven para morir. No tengo seguro de vida. No tengo con qué dejar asegurado el futuro de mis hijos. Como muchos hacen, ¿verdad? Ponen primero lo material y dejan a Cristo a un lado. Se olvidan que Él está ahí contigo. Que aunque las pruebas y las tribulaciones vengan, el Señor siempre está con nosotros. Amén. Y siempre está mirando. Amén. Gloria a Dios. Así es, Padre. Esto nos recuerda a nosotros y nuestras promesas y los compromisos que asumimos con el Señor. Qué fácil nos es levantarlas y escudriñarlas bajo la vieja excusa de que el Señor lo sabe todo.
yo no voy a hacer esto, el Señor sabe por qué. Pero Él te está mirando. Santo Dios. ¿Acaso no fue eso lo que el Señor le dijo a Pedro? Cuando le dijo, te olvidarás de tu promesa y de quién eres, y por eso me negarás, no una, sino 3 veces. Y él a lo mejor pensó, yo no lo voy a negar, yo siempre estoy con mi Señor Jesús, yo no voy a hacer eso. Pero lo llegó a hacer, ¿verdad? Esa fe que Pedro perdió en esos momentos fue esa fe genuina, esa fe que mueve montañas. Es una obra de Dios dentro del corazón del creyente. Es un don impartido por Cristo. Amén. Hay que buscar a Cristo como el autor y consumador de la fe. Dice en la Biblia que sin fe nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Es importante que mantengamos esa fe genuina en el Señor. Y no nos pase como a Pedro, que se dejó llevar por sus sentimientos y se olvidó de la fe. Pero se humilló con un corazón humilde ante Dios y se arrepintió de lo que había hecho. Gloria a Dios. Y así tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? A veces cometemos errores, ¿verdad? Pero mire, Cristo está ahí mirándonos y Él nos ayuda, te cae, Él te levanta, te desanimas, Él te levanta, gloria a Dios. Si tú has pensado apartarte de la iglesia, gloria a Dios, y dejar las cosas de Dios a un lado, recuerda esa mirada de Cristo que penetra hasta lo profundo de tu alma y escudriña todo tu ser. Amén. Si te cae, Él te levanta. Gloria a Dios. Si desmayas, Él te da fortaleza, porque Él siempre está con nosotros y nunca nos deja. Está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Y hasta aquí mi parte. Que Dios los bendiga.